Hoy vamos a instalar el ordenador de a bordo, un Ford Focus MK1, y ya sabéis que el mío es del año 99, o sea, de los primeros Ford Focus que se fabricaron, y necesitaremos los siguientes materiales, como el sensor de la temperatura exterior, el mando de los intermitentes con el botón de info, que es el que habéis visto ahí, y también necesitaremos todas las conexiones, o sea, todas las clavijas con sus cables. No olvidéis traer las del desguace, ya que serán bastante importantes, sobre todo la que va al ordenador de a bordo, que es este que estáis viendo aquí. También necesitaremos el cuadro con el hueco para el ordenador de a bordo, porque el propio del coche pues no lo trae como un hueco para poner cosas. Y también necesitaremos el bote de los limpiaparabrisas entero. Bueno, si no es entero, con que os traigáis el sensor y le hagáis un agujero para colocarlo y la clavija del propio sensor, pues yo creo que ya sería pues más que suficiente. También necesitaremos bastante cable de telefonillo, que es este que viene en un cable, pues varios cables dentro, que por cierto tiene que ser de hilos de cobre, no vale que sea de un solo hilo. También necesitaremos tubo termorretráctil y cinta aislante para que las uniones de los cables queden bastante bien. Y ahora nos iremos a la página de CUF, Club Usuarios Ford Focus. En la zona de taller y en el apartado de interiores vemos que tiene un apartado donde pone instalar ordenador de a bordo, que yo lo que hice fue descargarme el PDF e ir a que me imprimieran todo esto pues en unos papeles para poder hacerlo en el coche sin tener que ir al ordenador pues cada 2x3. Así que una vez dentro vemos que hay que desarmar bastantes cosas, en lo que implica el marco del coche, la guantera, la consola central y también el guarnecido este que está en los fusibles, que no sé cómo se llama exactamente, porque lo primero que vamos a hacer es instalarle el botón de info, así que habrá que quitar el marco del cuadro, que tiene 3 tornillitos arriba, y luego ya nada más es tirar hacia detrás. Una vez que hayamos sacado el cuadro de instrumentos, que tiene 4 tornillos, miraremos detrás de todo esto que quizás tengamos la preinstalación del ordenador de a bordo, que es una clavija que está encintada, y si la tenéis pues menuda suerte. También quitaremos el plastiquito este que cubre el volante por arriba, y también sacaremos toda la consola central, que es muy sencilla de sacar, lleva 4 tornillitos. Por cierto, hay que quitar la radio antes de quitar esos tornillos, y la guantera pues lleva 3 tornillitos abajo, al igual que esta que tiene unos 5 tornillos. También quitaremos el fusible de las bombillas, ya que estas son de cortesía y están todo el rato encendidas al estar las puertas abiertas. Quitaremos este plástico que tiene 2 tornillos y una grapa tirando hacia detrás, y bueno, aquí es donde comienzan los problemas. Vemos que la imagen que viene en el folio es distinta a la que estamos viendo realmente, pero bueno, no nos preocupemos por esto, ya que este coche que hicieron en la instalación del ordenador de a bordo son restyling y el mío es un pre-restyling, así que ya nos la apañaremos. Ahora vamos a quitar el mando de los intermitentes para colocarle el que tiene el botón de info. Habrá que quitar la clavija de los cables, que por cierto vemos que le falta el pin número 10, por eso he dicho que hará falta traerse también la clavija del desguace, y para quitarla tiene como una pestañita la cual hay que echar para atrás y levantar un poquito el plástico para que salga para arriba. Y algo que me dejó un poco asombrado es que tiene los 10 pines pero no tiene el botón de info, así que no sé por qué los trae a todos. Ahora lo que haremos es sacarle un terminal a la clavija que nos hemos traído, ya que nos hará falta para colocarla en el pin número 10 del botón de info. Le quitaremos el plastiquito este que tiene, que sale tirando hacia arriba, quitando unas pestañitas, y con un destornillador pequeñito también habrá que levantar otras pestañas, las cuales están sujetando los terminales de los cables. Como habéis visto, la podéis levantar hacia arriba y tirar del cable hacia detrás para que salga el terminal completo. Lo que hice fue cortar el cable y soldarle uno de color gris. El color no importa, eso sí, tiene que ser bastante largo, ya que irá hasta el ordenador de a bordo y no sabemos por dónde lo vamos a pasar. Yo lo que hice fue coger el cable y soldarlo para que esa unión pues no se soltara. Y de esta manera colocaremos el terminal en el pin número 10 hasta que veamos un clic, que eso significa de que ha entrado pues correctamente. Y ya volveremos a colocarle el plastiquito y esto ya lo tendremos pues listo. Ahora veremos por dónde vamos a pasar este cable, ya que hay mil y un sitios por donde pasarlo, pero lo mejor creo yo es pasarlo junto a los demás cables originales del coche, junto al mazo principal este que veis ahí. Pasarlo pues por ahí, por donde podamos, ir pasándolo y enrollándolo con cinta aislante como he hecho yo, o ir pasándolo directamente el cable si hay algún hueco. Y como vemos, lo pasé por aquí arriba, ya que lo vamos a llevar hasta la zona del ordenador de a bordo. Habrá que quitar la tobera de plástico del aire acondicionado, que sale con una grapilla tirando hacia abajo y sacándola de ahí, lo único que está un poquito jodida. Y vemos que por ahí he pasado el cable cogiéndolo con unas bridas, que por cierto no lo aseguréis del todo, ya que yo esto lo hice a medida de que lo iba necesitando, ya que iba encintando y luego tenía que descintarlo para pasar otro cable. Y ya volveremos a colocar el mando de los intermitentes con el botón de info, y también le conectaremos ya la clavija, y vemos que todo encaja bien, y volveremos a cerrar el cubrevolante este que tiene arriba. Ahora pasaremos a identificar los cables que van al conector del ordenador de a bordo, ya que son bastantes cables. Y bueno, vemos que el conector C400C27, el de la izquierda, es del ordenador de a bordo, y el de la derecha el del cuadro, y que por cierto son iguales. Bueno, y para identificar los cables vemos que el conector está desde un punto de vista que entran los cables desde abajo, y vemos que el pin número 1 es el de la izquierda abajo y el último es el de la derecha de arriba, el 26.
Va contando desde el 1 hasta arriba, que es el 13, y desde la derecha el 14 al 26, así que necesitaremos el pin 17, que es el rojo, el 21 el verde y el 24 el amarillo. Y para guiarnos un poquito más sabiendo de qué color es el cable que va del conector del ordenador de a bordo, aquí os dejo una imagen del conector del ordenador que viene en todos los colores de los cables, y aquí a la izquierda para que podáis relacionar el color, ya que el número 17, que es el que necesitamos, es OGY, que significa naranja y amarillo, el pin número 21 OGY, naranja y amarillo, y el número 24 que es Y, o sea, amarillo. Y con un polímetro en la escala de continuidad vemos que al juntar las puntas hace un cortocircuito y el mismo polímetro emite un sonido. Y como no podemos meter la punta del polímetro en el conector del ordenador de a bordo, habrá que enrollar un cable finito para que el mismo cable lo podamos introducir dentro del pin en el cual vayamos a identificar. Introduciremos el cable en el pin número 17 y uno de los dos cables de color naranja y amarillo deberá de pitar, y cuando haya pitado eso significa de que ese es el cable que está haciendo cortocircuito con el polímetro, así que lo identificamos como de color rojo, ya que este luego va al cuadro. Y ahora vamos a identificar el pin número 21, que debe de ser el otro, que es de color naranja y amarillo. Vemos que sí, que también hacía cortocircuito el polímetro. Y ya por último el pin número 24, que debe de ser el color de amarillo este que está aquí. Pero bueno, antes de ponerlo directamente cogemos y lo probamos para ver si es o no. Y como iba diciendo, mejor coger los cables e irlos identificando poco a poco, y estos tres los identificamos en un poquito de cinta de carrocero como que van al cuadro, ya que vayamos a mezclar el color de los cables y la podemos liar bastante. Ahora vamos a identificar otros cables, que son los del sensor de temperatura, botón de info, el testigo de agua del limpiaparabrisas y uno que va al conector de los fusibles. Así que aquí es mejor identificar por el nombre de lo que es, o sea, el sensor de agua del limpiaparabrisas sería un cable, el botón de info otro cable, no hace falta identificarlo por el color azul, gris, rojo, negro o verde. Con que pongáis lo que es mejor, así no tenemos tanto lío de colores con los cables. Por ejemplo, el pin número 1 de color negro y naranja es el sensor de agua del limpiaparabrisas, así que lo identificáis como sensor agua del limpiaparabrisas, no de color azul. Lo mismo hacemos con el botón de info y los demás. Y ellos os dejo cuál es el pin y cuál es el color del cable para que lo identifiquéis como hemos hecho antes. Y una vez que hayáis identificado todos los cables, deberá de quedar de esta forma, como he dicho, testigo de agua de limpiaparabrisas en vez del color del cable. Ahora pasaremos a identificar los últimos cables que nos quedan, ya que uno de estos cables va a maza, otro cable va al zumbador y los demás cables van al conector CC63. Y como he dicho antes, el pin 4, que es el cable de color blanco, ese lo usaremos de color negro para pasarlo al conector CC63. Haremos lo mismo con los demás cables, identificarlos qué color es el que va a ir directamente al conector CC63 o si va a masa o también al zumbador, ya que el rojo es el que va al zumbador, el azul a maza y los otros 4 cables son los que van al conector CC63 del coche. El pin 14, que es de color blanco y azul, lo pondremos identificado como el cable de color gris, que es el que va directamente al CC63. Lo mismo con el pin 16, que es de color negro y naranja, lo identificaremos como de color rojo, ya que este va al zumbador, y así con los demás. Y lo pondremos de esta forma, en un mazo pondremos CC63 e identificaremos todos estos cables aparte, ya que no queremos mezclar los colores, ya que la podemos liar bastante. Por aquí ponía que los cables de color gris y negro no podían cumplir sus funciones correctamente y que en ese caso tendríamos que operar directamente en el conector de la centralita, cosa que yo no quería. Y por cierto, si podéis evitar esto mucho mejor, ya que yo lo tuve que hacer de otra manera, ya que no me funcionaba, pero bueno, ya lo veréis más adelante. Me asusté bastante en ese momento y dije, no quiero llegar a la centralita, ¿vale? Ya que es muy jodido. Lo que hice fue unir el cable del botón de info al conector del ordenador de a bordo, y ahora pasaremos a identificar los cables del conector del cuadro de instrumentos. Y como he dicho antes, empezaremos desde la izquierda abajo, que es el pin número 1, y para ello nos iremos al pin número 3, que es el que nos hará falta, que es del cable de color OG, o sea, el cable de color naranja. Lo mismo con el pin número 12, que es el cable de color Y, o sea, amarillo, y el pin número 14, que puede ser o naranja o rojo, y en mi caso era de color rojo, que por cierto, el pin 12, si no lo tenéis, no os asustéis porque habrá que colocarlo, ya que es lo más probable que no lo tengáis. Y como vemos, se ve bien cuáles son los cables que hay que cortar, el cable de color naranja y el cable de color rojo. Procurad de no equivocaros, ya que si equivocáis habrá que unir de nuevo el cable que hemos cortado y ya está. Y como vemos, hemos identificado el pin número 3, que era el cable de color naranja, y ahora identificaremos el cable de color rojo, que es el pin número 14. Y cuando hayamos cortado estos cables, no busquéis el cable de color amarillo, ya que no lo vais a encontrar. Y yo lo estuve buscando, ya que no me di cuenta de que el cable amarillo pues no venía. Así que, como tonto, empecé a cortar cables, fui probando y corté como 4 o 5 cables y luego no eran y tuve que volver a unirlos. Hasta que leí aquí que ponía que el cable amarillo no lo tenía y tuvo que pasarlo con una guía tal y cual. Y yo dije, ostras,
pues menudo tontoecido. Pero bueno, yo pensé, esto es imposible, esto se tiene que abrir de alguna manera el conector, y efectivamente, se puede abrir el conector con una pestañita que tiene aquí que va dentro encajada, con unas tijeras lo saqué, y vemos cómo sale el conector completo, cosa que, si lo llego a haber sabido de primera hora, pues me hubiese ahorrado pues bastante, así que eso, pues ya lo sabéis. Y con un cartón o algo que tengamos para cubrir el salpicadero del coche, para cuando soldemos dentro los cables no se nos caiga estaño, o le demos con el soldador sin querer, que por cierto, tened cuidado con esto, que podéis dañar el salpicadero y la podéis liar bastante y no queremos dañar el interior del coche. Pues nada, unimos los cables que corté y ahora vemos que le faltan pues bastantes conexiones al propio conector del cuadro, así que como nos sobraban unas conexiones del conector del ordenador de a bordo, pues lo que haremos es quitarlas y colocaremos una conexión de aquí, o sea, un terminal al conector del cuadro de instrumentos, que por cierto también les quité las que sobraban, ya que sobraban pues 3 cables del ordenador de a bordo. Y de esta manera ya podíamos colocar el terminal que acabamos de quitar en el conector del cuadro de instrumentos en el pin 12, que es el que nos falta, o sea, el cable de color amarillo. Esta vez decidí dejar el cable así, ya que como lo iba a unir con los demás cables, pues dije, bueno, pues ya uno el cable directamente desde ahí y ya está. ¿Para qué voy a desarmar el terminal y voy a soldar el cable? Si de todas maneras es lo mismo. Y esto fue lo que hice, unir los cables con estaño y luego ponerle un poquito de tubo termorretráctil para que quedara pues mucho mejor. Y como no tenía cable rojo, dejé el rojo en el color azul, el cable amarillo pues en el amarillo y el verde en el verde. Ahora vamos a buscar dónde va a ir conectado el cable de los fusibles, o sea, a la cajita esta que estáis viendo aquí. Para ello habrá que quitarle los 2 tornillos que tiene y estas 2 pestañitas que tiene, echarlas para atrás y tirar para atrás de toda la caja, que saldrá con un mazo de cables enganchado. Bueno, aquí pone que hay que conectar el cable en el conector azul y justamente el cable que hace 2, o sea, empezando desde la derecha el segundo cable. Pues para ello retiraremos el conector este de color verde que sale tirando hacia detrás, levantando la pestañita esta que tiene, y vemos que en este conector, el azul, el que indica el segundo cable empezando desde la derecha. Ahora abriremos el conector, que esto ya lo sabéis, es fácil de hacer, lo único que hay que tener cuidado porque si lo rompemos pues podemos también liarla. Quitaremos el plastiquito este blanco y como hemos hecho anteriormente tiene unas pestañitas las cuales hay que levantar con un destornillador plano pequeñito para sacar el terminal para que quede pues de esta forma. Y ahora lo que hago es coger un cable y enrollarlo ahí de tal manera y luego pues con un soldador soldarlo para que quede pues la unión bastante bien, así nos aseguramos de que el cable pues no se va a soltar. Aunque también podemos coger el cable, meterle un corte y empalmarlo ahí, pero bueno, de esta forma pues queda mucho mejor. Y ya podremos pasar el cable hasta arriba, eso sí, no lo encintéis porque de todas maneras habrá que pasar otro cable en el caso de que tengáis el pre-restyling como es el mío. Ahora buscaremos una masa en el coche, yo encontré esta que estaba justamente al lado de todos los cables que tenía que pasar, así que decidí pasarlo desde aquí. Si tenéis una que esté más cerca del ordenador de a bordo pues mucho mejor. Y para colocar este cable a masa necesitaremos un terminal para cables que es como este y podéis soldar el cable al terminal o como queráis. Ahora para probar si el ordenador está funcionando o no, ya que este cable es el que induce la corriente negativa y el positivo que hemos conectado va a los fusibles, en el mazo este de cables que he denominado como el C63, en el cable azul conectaremos el cable de masa y daremos contacto al coche para ver si enciende el ordenador de a bordo y vemos que sí, que encendían los testigos y que iba pues todo bien, y que al darle al botón de info cambiara de información en la pantallita. Eso sí, el botón de info no hacía el típico sonido que debe hacer, así que para ello habrá que conectarlo al zumbador, y si tenemos el restyling, que es el Focus del 2001 hacia adelante, tendremos que conectar el cable rojo a una especie de módulo que tiene aquí al lado de la centralita, pero bueno, yo como no lo tengo igual, así que tendré que buscar el zumbador en otra parte, o sea, otra vez de nuevo en la caja de los fusibles, y como bien encontré en el foro buscando, en el pin número 2 de la caja de los fusibles, o sea, del C15, el pin número 2, empezando otra vez en el conector número azul desde la izquierda, tal y como estamos viendo, y efectivamente probé el cable dentro para ver si funcionaba o no, y sí, funcionaba, ya emitía ese sonido que tiene al darle al botón de info. Y haremos lo mismo que hemos hecho antes, sacar el conector, sacar el terminal y volverle a soldar ahí un cable, el cual vayamos a pasar hasta el ordenador de a bordo, ya que este será el del zumbador. Eso sí, no lo encintéis todo como he dicho antes, ya que tuve que volver a descintar todo para luego volverlo a encintar y es una jodienda que te cagas, porque ahí no se puede pasar bien la cinta aislante. Ahora vamos a buscar dónde tiene nuestro coche los pasamuros y en mi caso, como es el pre-restyling, solo lo tiene en la puerta izquierda y la puerta derecha. En el restyling lo tiene al lado del pedal del embrague, ya que vamos a pasar por ahí los cables del sensor de temperatura exterior y el cable del sensor del agua del limpiaparabrisas. Para ello, en la rueda izquierda, que es donde está el bote del agua del limpiaparabrisas, habrá que quitar la rueda y también el paso de rueda, que es este que habéis visto. Quitaremos el bote de agua del limpiaparabrisas y esta pieza que va aparte de la otra tiene un tornillo y luego habrá que tirar de ella, pues porque eso va encajada dentro de un plástico. Quitaremos el conector de la bomba y también los tubos que van a la misma y ya podremos sacar el bote de agua del limpiaparabrisas. Bueno, aquí encontré un conector en el coche que estaba ahí puesto y no tenía nada que ver y yo pensaba que ahí era donde terminaba
estaba el conector del sensor de la temperatura exterior, pero no. Bueno, para llegar al sensor de temperatura quitéis esto de aquí arriba, que es la calandra, pero no, con que lo hagáis por debajo del coche, eso sí, si tenéis cubrecárter o algún plástico que tengáis por medio, habrá que quitarlo porque está justamente en el travesaño delantero, o sea, no podemos verlo bien con el radiador, pero una cosa que tenía curiosa es que el conector del sensor de temperatura exterior, el propio coche el mío, pues lo traía. Veis ahí que tiene un conector y que no hay nada conectado, que está lleno de mierda por dentro, y yo pensaba que los cables del conector del sensor terminaban aquí, pero no, eran de distinto color, ya que los cables del sensor de temperatura eran de color blanco, negro y de color marrón y amarillo. Y para ver por dónde pasaban esos cables, habría que seguir el mazo de cables principal del coche, ya que seguro que iban a ir por ahí, y efectivamente, iban pasando por aquí. Lo que iba haciendo es abrir poco a poco los macarrones estos, irlos descintando hasta encontrar los cables del sensor de temperatura y ver dónde terminaban, porque tiene que llegar algún momento donde terminen. Vemos que ahí iba el cable marrón y amarillo y blanco y negro, así que seguían por aquí hasta llegar al paso de rueda, y sorpresa la mía, me encontré el conector del sensor del agua del limpiaparabrisas encintado. Pues eran los mismos cables y yo ya estaba en plan, ostras, pues tengo la preinstalación pero no tengo el ordenador, así que habrá que buscar dónde mueren esos cables para pasarlos al interior del habitáculo y conectarlos al ordenador de a bordo. Conecté un cable dentro del conector del sensor de temperatura y con el polímetro íbamos a medir en la escala de continuidad si aquí era donde terminaban los cables. Y efectivamente, uno de los cables acababan en el mazo este de cables que va para el interior del coche, y vemos que tenía el terminal macho pero no el terminal hembra que entra para adentro en el interior del coche, donde está todo el mazo de cables que hemos visto antes. Es algo curioso porque es aquí donde terminan los cables de los sensores, y ahí vemos que está el cable de color blanco y negro y el cable de color marrón y amarillo del sensor de temperatura exterior. Y como bien he dicho, me gusta desarmar los terminales, así que para ello abriremos este conector, y como todas, ahí tiene como unas pestañitas las cuales hay que levantar y tirar hacia detrás para sacar el terminal. Bueno, esto es opcional. Yo lo que hice fue colocar el cable de alimentación del equipo de música dentro de un tubo corrugado o macarrón, como queráis llamarlo, ya que esto no lo hice en su día, y bueno, ahora que estaba con todo el coche desarmado, pues aproveché para hacerlo. Y ahora vamos a colocar el sensor de la temperatura, y en el travesaño tiene unos huecos que son para el sensor, el cual va encajado por detrás y luego para adelante hasta que oigamos ese clic que veamos que ya se ha encajado pues bien. Y antes de conectar el conector del sensor habrá que limpiarlo porque eso tenía pues mucha mierda. Y como anteriormente ya hemos sacado los cables del sensor de la temperatura donde lo habíamos localizado, los conectaremos adentro en el ordenador de a bordo y con el botón de info buscaremos la opción de temperatura, y vemos que funcionaba perfectamente. Ahora vamos a probar si funciona el sensor del agua del limpiaparabrisas, así que para ello colocamos el bote de agua en su sitio, conectamos el conector al sensor y de los cables que hemos sacado antes sacaremos uno, ya que el sensor del agua del limpiaparabrisas uno va a maza y ese sí tiene terminal en dentro del coche, ese ni tocarlo, es un cable que va suelto, ¿vale? Así que tened cuidado con eso. Y para ver si el sensor funciona habrá que rellenar con un poco de agua el bote hasta que se apague el testigo, y a medida que se vaya gastando el agua pues el testigo del limpiaparabrisas se encienda. Bueno, esto también es opcional ya que tenía la goma esta rota, así que decidí colocarle una de color azul para que quedara pues mucho más bonito y así volvieran a funcionar los pulverizadores de agua del limpiaparabrisas. Y ya con esto vamos a soldar los cables de los sensores, los cables que pasaremos al interior del habitáculo que van conectados al ordenador de a bordo, y lo que hice fue soldar el cable de color verde al sensor del agua del limpiaparabrisas y los dos de color amarillo al sensor de la temperatura para no equivocarme. Y como he dicho, vamos a colocar un macarrón hasta el interior del habitáculo, hasta el pasamuros, para pasar por ahí todos los cables y que de esta forma quede mucho mejor y mucho más protegidos. Y ya podremos conectar los tubos a la bomba, conectar el conector del sensor del agua del limpiaparabrisas, volverle a colocar el bote en su sitio, atornillarlo, y ya podremos volver a echarle agua en dentro del bote del agua del limpiaparabrisas. Y una vez que tengamos todo listo, ya podremos pasar a probar si funciona o no la bomba y si funciona pues el sensor y demás. Vemos que funcionaba ya perfectamente, eso sí, mis limpiaparabrisas emiten un ruido que vamos de la hostia. Y también probaremos el de atar si funciona o no. Vemos que todo funciona bien, también probaremos si funciona o no el sensor de la temperatura y ya está. Podemos volver a montar el paso de rueda y volver a montar la rueda, ya que aquí hemos terminado. Los cables de los sensores, el de temperatura y el de limpiaparabrisas, los pasaremos por todo el mazo este de cables como he dicho antes. Eso sí, no lo encintéis hasta que ya hemos pasado estos cables, que son los últimos que pasaremos de todos los sensores y todos los que hay que pasar por el lado izquierdo. Así que los llevaremos hasta el lado donde tenemos los demás cables, los identificaremos y esta parte ya pues podemos volver a montarla, el plastiquito, y volver a montar la caja de fusibles. Ahora en todo el mazo este que tenemos aquí vamos a conectarle los cables para comprobar si funciona el sensor de la temperatura y si funciona también el sensor del agua del limpia. Vemos que el ordenador de bordo funciona bien, hace su pitido el botón de info, va todo perfecto. Ya que ahora vamos a buscar los cables para que nos marque lo que nos falta en el ordenador, así que para ello nos tendremos que ir al conector CC53, o sea, el del medio este que hay aquí, al lado de la puerta del copiloto.
y vemos que aquí van ya los últimos 4 cables que nos faltan. Sacamos el conector y vemos que nos falta pues un pin, pero no nos preocupemos porque el coche lo trae. En el caso de que no lo tengáis, supongo que habrá que actuar directamente desde la centralita, como bien pone en estas hojas que he imprimido del brico. Vamos a ver, yo hice el diagrama de estos cables tal y como pone en el brico, pero no me funcionó, y así que estuve buscando en el foro qué podía hacer y dijeron que en vez de que sean los pines 13, 12, 11 y 10, deberían de ser el 9, 10, 11 y 12, o sea, el cable negro debería estar en el pin 9, el cable verde en el pin 10, el cable amarillo en el 11 y el cable gris en el 3, en el 12. Y así es como lo puse para que funcionara bien, porque de la otra manera no sé por qué, pero no me funcionó. Eso sí, para comprobar si funciona y no tenéis el pin, podéis coger un cable, pelarlo y meterlo dentro. Y tal y como he dicho, lo que viene en el brico lo olvidáis, si no os funciona, así que probáis de esta manera: en el 9 el negro, el 10 el verde, el 11 el amarillo y el 12 el gris. Y en el 12, como he dicho, metemos el cable y probamos si funciona. Ya que de esta forma fue como a mí me empezó a marcar todas las cosas que faltaban en el ordenador de a bordo. Y bueno, como no tenía cable gris, puse uno de color rojo y ya está. Lo pasé hasta el ordenador de a bordo, lo conecté todo y probé. Y vemos que ya al arrancar el coche marcaba el consumo instantáneo, que por cierto, 2 litros en ralentí, madre mía. También marcaba la autonomía restante en el depósito y también pues la velocidad media. Lo único que eso no lo podía comprobar hasta que no andara con el coche. También funcionaba la regulación de intensidad de las luces y ya está. Aquí ya hemos terminado, ya solo quedaría colocarle un terminal en el pin que falta. Y ya sabéis, abrimos el conector y vamos a coger un terminal de los conectores estos que nos trajimos del desguace también. Abriremos el terminal, soldaremos un cable, en este caso como es el cable gris el que sale en la foto, pues nada, yo como no tenía gris pues pongo rojo y listo. Este cable ya lo tendríamos y con los demás pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes, sacamos el terminal, enrollamos el cable, lo soldamos con un soldador y estaño y nada, lo volvemos a colocar así con todos los cables que hay aquí, o sea, estos 4. Ya una vez listo, cogeremos todo y tiraremos los cables para arriba junto al terminal este que es el de masa para pasarlos por aquí arriba, por donde van pasados estos cables, que no sé de qué son exactamente, pero lleva por ahí un mazo, a esos que estáis viendo por ahí, y los vamos a ir pasando cogiéndolos con brida, ya que en algún futuro cuando vaya a abrir el salpicadero del coche, pues cogeré y encintaré todo para dejarlo lo más bonito que se pueda. Y una vez que tengamos los cables en el ordenador de a bordo, cogeremos y volveremos a identificar todos para no perder el orden, porque si no la vamos a liar. Y bueno, como hay cables del mismo color, pues mejor tenerlos identificados con el C63 y demás. Ya hemos montado también la caja esa donde va el fusibles, el guarnecido, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es pelar todos los cables porque ya los vamos a unir junto a los cables del conector del ordenador de a bordo. Estañaremos las puntas y, como hemos dicho antes, Thermoretráctil va a ser nuestro mejor aliado porque dejará la unión perfecta y de esta manera todo estará listo. Damos contacto, arrancaremos el motor y ya vemos de que el ordenador de a bordo está instalado y funcionando perfectamente. Los kilómetros que le quedan al depósito, temperatura exterior, velocidad media, litros a la hora, en fin, ya tenía todo instalado. Pero ahora me saltaba un error, o sea, el testigo de motor se quedaba encendido. Y bueno, para colocarle el tornillo que va al ordenador de a bordo, yo cogí justamente una grapa que tenía aquí abajo de una vez cuando quité la consola de en medio y nada más, le puse el tornillo y ya está. Vemos que me saltaba el testigo de motor y yo no sabía qué era, en fin, desarmé casi medio coche otra vez porque pensaba a ver si he dejado algún cable suelto, he roto algo, la hemos liado o algo, pero no, no desarméis nada, irse directamente a los fusibles, porque vemos aquí que un fusible de 10 amperios era el que estaba roto y yo pensando que esto no lo iba a solucionar, pero sí, era el problema. Ya vemos que ya estaba bien y el fusible pues no había saltado más. Ya vemos de que estaba el testigo apagado y ya hemos finalizado la instalación del ordenador de a bordo. Ya solo quedaría colocarle el marco y todo lo que tengamos desarmado, porque ya hemos terminado. En fin, quiero darle un abrazo, un saludo a la persona que hizo este brico porque decía que valía 600 euros este extra cuando salió el coche. En fin, un abrazo, un saludo a Francisco M. Sánchez del foro de CUF, creo que es un administrador, y un saludo a toda la gente de ese foro que la verdad es que se aprende mucho. En cuanto al dinero que nos ha costado y demás, pues bueno, yo creo que merece la pena, eso sí, siempre que lo instalemos nosotros, porque esto ni te lo van a instalar en un concesionario, ni en un taller, ni en ningún lado, vamos. Como mucho tienes que instalártelo tú o un amigo. Bueno, nos ha salido por 94 euros más o menos de media, contando de que tengamos un soldador por caza y algunos que otros materiales. Pero bueno, tampoco ha sido muy caro, yo creo que merece la pena. Ya sabéis, un extra que valía más de 600 euros. Y bueno, a día de hoy el ordenador de a bordo está funcionando perfectamente, no me ha fallado nada, ni el sensor de temperatura, nada, está funcionando perfectamente. Lo que sí le he cambiado ha sido los LEDs de la pantalla para que se vea un poquito más fuerte, nada más. En fin, aquí terminamos este vídeo. Quiero mandar un saludo especial al grupo de WhatsApp de OnlyFocus MK1, toda esa gente que hay ahí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nada más, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea pronto.